Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en este domingo. Me ha tocado el privilegio de guiarles en esta prédica de día domingo. Y el título de la prédica que yo quiero señalarles es Buscando al nuevo hombre. Y para ello quiero que vayamos a 1 Corintios 2, entre los versículos 1 al 16. Yo los voy a leer una vez y ustedes me siguen en la lectura. Leo el pasaje, 1 Corintios 2, del 1 al 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con palabras de excelencia, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje me ha hecho reflexionar sobre la búsqueda que viene haciendo el hombre de Dios desde el principio de los tiempos. Si miramos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, podemos darnos cuenta de que está separado en dos periodos de tiempo muy distintos entre sí. El primero es el Antiguo Testamento, que relata acontecimientos que les ocurren a los hombres que transcurren en un curso aproximadamente de 1500 años, con diversos autores de diversa índole, en múltiples lugares, de diversos trasfondos culturales, ricos, pobres, profetas, reyes, guerreros, campesinos, cultos, incultos, con destinos disímiles. Luego viene el Nuevo Testamento, que transcurre en tan solo 90 años, desde el nacimiento de Jesús hasta Juan, escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos. En general, el Antiguo Testamento nos habla de las aventuras y desventuras de los hombres en su búsqueda de Dios. Pero también hay algo que es transversal en el Antiguo Testamento y es la promesa de convertirnos a través del nacimiento de un nuevo hombre que cumplirá con todo lo que Dios exige para poder ser encontrado, Cristo Jesús. Su primera mención explícita está en Génesis 3:15. Es muy conocido este pasaje. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Partiendo desde el inicio, ya Cristo, el nuevo hombre, estaba siendo anunciado. También se menciona en la ley, en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y fíjate que esa profecía, a él oiréis, se cumple en Lucas 9:35. ¿Te acuerdas cuando están en la transfiguración los discípulos con Cristo?
Después de que quieren hacer enramadas, Dios les habla desde una nube. Este es mi Hijo amado. A Él no dijo oiréis, no, a Él oíd. El oiréis de ya Deuteronomio se cumple en el oíd de Lucas. Y en los profetas también, Isaías 9:6 es el pasaje más conocido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay predicciones de su llegada, incluso del lugar donde iba a nacer el primer nuevo hombre, en Miqueas 5:2. Es un pasaje muy conocido. Pero tú, Belén Éfrata, o Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por 1500 años fue predicho este primer nuevo hombre, y de pronto llega, y vive 33 años, y luego muere, para ser sepultado y resucitado al tercer día, confirmando todo lo que el Antiguo Testamento dijo acerca de él. Luego se escribe el Antiguo Testamento y se condensa la historia en apenas 50, se escribe la historia en alrededor de 50 años y se condensa en un periodo ya no de 1500 años, sino de 90 años, desde que ese nuevo hombre nace. Se escriben 4 libros, los evangelios, que narran la vida en este mundo de ese nuevo hombre. Y luego otro libro, el libro de Hechos, que narra cómo su espíritu se propaga en las naciones. Y luego se escriben 22 cartas en que algunos de esos seguidores, algunos hombres, entendieron cómo alcanzar esa vida, ese nuevo hombre, e intentan enseñarnos a nosotros, sus seguidores, sus descendientes, intentan enseñarnos cómo alcanzar esa vida que Dios quiere para nosotros. Este pasaje en 1 Corintios 2 nos habla de cómo alcanzar ese modelo de nuevo hombre. Partamos mirando 3 puntos del texto en que Pablo nos presenta este nuevo hombre. En el contexto del pasaje, Pablo está en Éfeso, en su tercer viaje misionero, y se entera que su hija espiritual, la iglesia de Corinto, está pasando por momentos de pugna interna. Se han formado bandos que intentan imponer cada uno la visión del que consideran su propio líder, Pablo y Apolos. Entonces Pablo decide escribirles esta carta para mostrarles que su actitud conflictiva se opone completamente a lo que Dios busca encontrar en aquellos que pretenden vivir la vida de este nuevo hombre. Pablo entonces procede a explicar los pasos para alcanzar esa meta. Y lo que nos dice en este pasaje de 1 Corintios 2 es que cuando el hombre se humilla, Dios viene a morar con él. Pablo, en vez de confrontar a Apolos y declararse superior espiritualmente a algunos de los miembros de la iglesia que lo declararon como su adversario, porque esa es la verdad, nunca hubo conflicto entre Apolos y Pablo, sino que los miembros de la iglesia de Corinto los declararon adversarios, se propone corregir a los lectores de la carta de Corintios diciéndoles que su mensaje proviene de su profundo convencimiento acerca de quién debían ellos hablar. Y ese no era ni más ni menos que Cristo. Como ya te dije, Pablo había entendido de qué se trata la vida con Dios e intenta enseñarle a su hija, Corinto, cómo vivir esa vida. Él identifica al modelo de ese nuevo hombre con Jesucristo y reconoce que darlo a conocer no proviene de un acto intelectual. Es así como dice en 1 Corintios 2, del 1 al 2, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo crucificado. Sino a Jesucristo y a este crucificado. Sabe que su conocimiento y su experiencia que ha acumulado en su vida no le sirve de nada para dar a conocer el Evangelio, sino que el mismo mensaje le causa además un profundo sentimiento de humildad y de temor, ya que se sabe bendecido de tener el privilegio de hablar de él, tal como lo declara en el siguiente versículo, en 1 Corintios 2:3, y entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
No usa técnicas retóricas para convencer a su audiencia, ni argumentos filosóficos, como dice en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que se basa en la prueba irrefutable de quién hace posible vivir la vida del nuevo hombre. Y ese no es más ni menos que la persona del Espíritu Santo. Fíjate, en 1 Corintios 2:4, al final de la frase dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esa persona invisible pero todopoderosa es Dios mismo, que viene a morar en el creyente y afecta su vida y su corazón. Es un llamado que hace reaccionar de inmediato el alma transformada en una nueva criatura, eso que llamamos el nuevo hombre. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y estabas jugando y tu mamá te llamaba? ¿Cómo reconocías la voz de tu mamá? Yo no sé cómo es el proceso mental para reconocer esa voz, pero sabía con certeza que era mi mamá. Del mismo modo, la persona del Espíritu Santo que mora en la nueva criatura llama y el creyente reconoce esa voz. Esa persona nos hace hacer cosas increíbles, cosas que el hombre natural no haría. Perdonar al que nos violenta, ayudar al que nos oprime, callar y orar por el que nos insulta, amar al que está al lado por mucho que éste no lo aprecie, e incluso estar dispuesto a dar la vida por él si fuese necesario, sin esperar reciprocidad alguna de ese tercero que ha sido bendecido por el actuar del Espíritu Santo a través nuestro. ¿Y por qué los cristianos podemos llegar a actuar así? Ciertamente no es porque a través de un intrincado proceso de pensamiento entendemos cómo hacerlo, ciertamente, sino porque creemos, y ahí viene la fe, que esa persona del Espíritu Santo anunciada por el primer nuevo hombre, Jesucristo, nos permite ser testigo de Él. Cristo, el primer nuevo hombre, de hecho en Juan 15:26 nos dice lo siguiente, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para ser testigos de Él. Esa fe no está basada en un experimento controlado que produjo un efecto reproducible o bien un convencimiento hueco de que las cosas funcionarán, lo que hoy día la gente llama la energía positiva, las buenas vibras. No, sino que proviene de un poder mucho más allá de nuestro entendimiento y que obra milagros en nuestra vida que no podemos entender. Es así como 1 Corintios 2:5 nos dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es así que esa persona del Espíritu Santo es capaz de tomar al peor de todos nosotros y transformarlo en el mejor, o en por lo menos alguien útil. Si es que ese hombre o esa mujer, y aquí por favor, cuando hablo de hombres me refiero a ántropos, hombre o mujer, estoy hablando indistintamente. Cree ese hombre, cree y se arrepiente. Después, hecho esto, entendiendo que el hombre debe humillarse para encontrarse con Dios, Pablo enseña que hay un segundo paso, que es automático. El nuevo hombre cambia su sentido común. Sígueme a 1 Corintios 2, del 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El nuevo hombre, en un acto casi inmediato, se da cuenta de la forma en que el mundo vive y rechaza esa forma de vida. El mundo, o siglo también se le llama en la palabra de Dios, es el sistema de cosas que permite que la humanidad funcione como funciona. Es un sistema de creencias que damos por hecho. Al mundo también lo llamamos sentido común, ¿ya? En el mundo lo llamamos sentido común y se puede definir como todo conocimiento humano elaborado cuyo origen es estrictamente racional y es común a todos los seres humanos.
Es un conjunto de conocimientos, creencias y explicaciones fundamentados en la experiencia personal o la sabiduría popular, que son compartidos por una comunidad, por ejemplo, una familia, el pueblo, una nación, y que son tenidos como prudentes, sensatos, lógicos y válidos. Ejemplo, la democracia. Este conocimiento primordial parece ser connatural al ser humano y por eso mismo es considerado verdadero por el hombre natural, por más que después esté expuesto a deformaciones. El problema de esta definición de sentido común es que, tocante a la vida moral, es decir, al conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, te estoy dando la definición de lo que es la moral, esta definición es completamente relativista por cuanto el sentido común cambia conforme ese conjunto de creencias y explicaciones fundamentados en la experiencia personal van cambiando. Cuando te hablo de un medio de transporte, entiendes perfectamente de lo que te estoy hablando. Pero cuando te hablo de la palabra aborto, tú puedes entender algo completamente distinto de otros. En nuestra civilización, los medios de comunicación modernos son en parte los responsables que este cambio se produzca cada vez más rápido. Antes el sentido común era moldeado por los ricos, por los bien educados y por los gobernantes a través de la ley y la fuerza. Y el cambio era lento porque las comunicaciones y la difusión de las noticias también lo eran. La gente tenía acceso ocasional a las noticias y generalmente su nivel educacional era muy bajo como para poder elaborar una estructura de pensamiento que supusiese esa estructura de poder que le estaban imponiendo. Hoy la situación es algo distinta. Con el avance de las comunicaciones instantáneas, las redes sociales y con una sociedad democrática y por eso te dije, algo ha cambiado, una sociedad democrática que lee poco y es relativamente inculta, ya no son las autoridades y las fuerzas las que se imponen, sino que ahora una nueva casta de dictadores que se hacen llamar influencers. ¿Ya? Influencers, acuérdate de ese tema, y que son básicamente personas validadas por una parte de la sociedad y que promueven sus propios pensamientos, simplemente porque han leído y aprendido un poco más sobre algo que el resto. Son una nueva tiranía que vocifera e invalida con una retórica progresista o nacionalista a todo aquel que los cuestiona. Es así como en ciertos sectores de la sociedad cierto sentido común califica como retrógrado o a todo aquel que opina en contra de la homosexualidad, el aborto, la convivencia en pareja. Y en otro sector, el sentido común califica como traidor a todo aquel que opina en contra de lo que ellos llaman el statu quo, los valores nacionales o la actitud patriótica. Estos influencers lideran minorías que moldean el pensamiento de las mayorías, quienes aceptan sin cuestionar estos sentidos comunes, bajo la premisa de una causa justa. Es por eso que hoy día vemos en la mayoría de nuestros países polarizados entre una izquierda progresista y una derecha conservadora. Es lo que está pasando en la iglesia de Corintios, en que varios influencers se disputan la soberanía espiritual de los miembros, tal como dice 1 Corintios, ya no el capítulo 2, el capítulo 1, el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. No son Pablo, Apolo, Cefa y Cristo los influencers, sino que aquellos que los imponen a cada uno como el referente. Despojarse del mundo significa renunciar a resolver los problemas con el sentido común del mundo, sino adoptar voluntariamente una postura de aceptación del señorío de Dios en nuestras vidas. No hacer eso es carnal. Sígueme al pasaje siguiente, 1 Corintios 3:4. Mira lo que dice 1 Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Eso es lo que le dice Pablo a los corintios. Este pasaje nos enseña que ninguna sabiduría en este mundo nos hará entender a Dios, ni la vida que Él quiere que vivamos. Nada en este mundo. Por eso habla, si tú te fijaste al principio del pasaje, en 1 Corintios 2, del 6 al 8, en la primera frase dice, por eso habla de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La sabiduría como concepto,
La sabiduría como concepto es la aplicación del conocimiento para vivir la vida. Y la sabiduría que proviene de Dios, además, no es revelada solo a un grupo especial e iluminado de creyentes y que solo ellos pueden interpretarnos y decirnos cómo vivir la vida. No, cada uno de nosotros, los creyentes, tiene acceso a esa sabiduría por medio de la palabra de Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que está vedada para quienes no tienen el Espíritu Santo. Por ello habla el apóstol Pablo que es un misterio y es oculta para ellos, pero para nosotros no. Nosotros entendemos perfectamente de dónde viene esa sabiduría. Eso es lo que nos dice especialmente este pasaje. La sabiduría práctica del mundo, como por ejemplo cómo hacer funcionar un auto, descubrir una vacuna, nos es útil para mejorar nuestra calidad de vida, sin duda. Pero la sabiduría moral de este mundo es completamente inútil para mejorar nuestra calidad moral. Y esa calidad moral es fundamentada para los creyentes por Dios. No se llega a Dios por la filosofía moral del mundo. Solo a través de la palabra de Dios se puede llegar a conocer a Dios. Y es por eso que nada del mundo sirve para vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Justamente el tercer paso que Pablo enseña es que solo el Espíritu Santo permite al nuevo hombre conocer a Dios. La clave de la vida está en descubrir quién es Dios y qué vida quiere que vivamos. Para eso estamos acá. Y eso, hermanos, no es fácil. Es necesario primero que nada estar interesado en buscarle Él, para que Él te la revele. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El punto de Pablo para citar este pasaje está en Isaías 64:4, es que solo se puede estar interesado en Dios si se le ama. Luego Pablo señala que esa vida es revelada por la persona del Espíritu Santo. Fíjate, sígueme a 1 Corintios 2, del 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso significa que el entendimiento espiritual de la vida que debemos nosotros vivir para Dios solo puede ser provista por el Espíritu Santo. Eso está claramente definido en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Luego Pablo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acá Pablo en este versículo nos habla de la otra cara de la moneda. Llevamos siempre a cuesta al viejo hombre, que quiere por todos los medios alejarnos del nuevo hombre y vivir la vida que le da la gana. Se llama de muchas maneras, el viejo hombre, la vieja naturaleza, el hombre natural, y a veces se cuela en nuestros intentos por establecer una relación con Dios, entorpeciendo nuestra oración, entorpeciendo nuestra lectura, entorpeciendo nuestra meditación. El hombre no creyente no puede hacer suya la vida que Dios quiere que viva, porque no puede entender el mensaje, porque son ocultos, porque son un misterio para él. La palabra dice que su corazón está muerto, separado de Dios, pero a través del arrepentimiento genuino y la fe puede nacer en él ese nuevo hombre y vivir una vida nueva para conectarse con Dios para siempre. Pero cuidado, quienes hemos conocido esa nueva vida y nos alejamos de la conexión con Dios, también podemos perder el entendimiento espiritual y volver al viejo hombre,
Un síntoma evidente de ese alejamiento es el desasosiego que abate al que ha perdido esa sabiduría divina y ahora queda expuesto a la sabiduría del mundo. Sabe que la sabiduría del mundo no le va a servir de nada, pero igual lo utiliza. Es decir, vive en un mundo de conflicto, de vivir lo mejor que se pueda en una vida que no le satisface. No pierde ni perdemos la salvación cuando caemos en ello, pero perdemos algo vital para que nuestra vida valga la pena, la conexión con Dios. Muchos de los problemas que hoy nos afligen, hermanos, y yo soy testimonio de eso, son producto del alejamiento de nuestro Dios en algún momento de nuestras vidas, en que ocultamos y negamos el Espíritu Santo y nuestro corazón creyente se cauteriza, decidiendo vivir vidas que están alejadas de la sabiduría de Dios. Es el mundo que nos vuelve a absorber como un terreno pantanoso, nauseabundo. No hay nada peor para el alma creyente que haber conocido la verdad, haber gustado de ese dulzor y luego renegar de ella. Ese es el peor y más infeliz de todos los hombres. En cambio, dice 1 Corintios 2:15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra juzga quiere decir discierne, entiende. Lo que está diciendo que a él no lo juzga nadie porque es maduro. Los demás no lo entienden a él. Solo un maduro puede entender la vida. ¿Y quién es ese maduro? El maduro se refiere en este caso a una fruta que es tomada y comida y sabe a lo que tiene que saber. Qué desagradable es comer un fruto que no está a punto, ¿no? El maduro es el espiritual que está conectada con la persona del Espíritu Santo. Es el racimo de uva listo para ser cosechado, sabroso y jugoso. Es el nuevo hombre. Es aquel que comprende cada situación y discierne el curso a seguir según el conocimiento que el Espíritu Santo le ha revelado a través de la palabra, la reflexión y la respuesta a la oración. Es el que ve cada situación con los lentes que le provee el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es el que cada día se parece más y más a ese nuevo hombre. Termina este pasaje señalando al modelo al cual debemos parecernos. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo fue un hombre que vivió y sufrió como nosotros, pero sin pecado. Él estaba sujeto a las mismas tentaciones que tenemos nosotros, de toda índole, pero Él no pecó, a diferencia nuestra. Y este pasaje nos enseña que si discernimos por medio del Espíritu Santo, vamos a tener su mente y seremos capaces de discernir cosas que el hombre natural no puede. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Cristo trajo consigo la presencia permanente de la persona del Espíritu Santo en las vidas de los hombres. Y eso tuvo un impacto inmediato en aquellos que creyeron y en aquellos que lo rodearon, especialmente esos 12 o esos 11 que lo rodearon en realidad. Uno de ellos no quiso hacer caso de la palabra de Dios. La nueva vida después de eso se esparció rápidamente por el mundo y hasta el día de hoy se traduce en una comunión que nos interconecta con cualquiera en el mundo que tenga la misma fe. Ese es el sentido común cristiano. Lo que nos dice este pasaje es que intentar buscar y conectar con Dios sin la presencia de la persona del Espíritu Santo es completamente inútil. O dicho de otra forma, nadie puede lograr transformarse en un nuevo hombre si no se humilla ante el mensaje del Evangelio, no cambia su sentido común y reniega del Espíritu Santo. El punto del pasaje es que si los corintios eran nuevos hombres, ¿cómo era posible que estuvieran peleando entre sí? Simplemente porque dejaron la madurez, dejaron el sentido común cristiano de Dios y volvieron al sentido común del hombre natural. Mira lo que dice 1 Corintios 3, del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
Al igual que Cristo, nosotros ahora tenemos la posibilidad cierta de vivir con la mente de Cristo. Al igual que Corinto, nosotros ahora tenemos la posibilidad cierta de vivir con la mente de Cristo y discernir cada encrucijada de nuestras vidas al modo que Dios quiere que la recorramos. Al igual que Abraham, David y muchos otros en el Antiguo Testamento que escribieron su propia búsqueda y su conexión con Dios a lo largo de 1500 años, ahora somos nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, quienes estamos escribiendo las historias del nuevo hombre desde hace ya 2000 años. Pero a veces, hermanos, tal como los hermanos de Corinto, desperdiciamos la oportunidad de tener la mente de Cristo y caemos en los mismos conflictos que esta carta nos muestra. Pretendemos resolver los problemas espirituales que tenemos con el sentido común del mundo, ignorando el verdadero foco de nuestras vidas, la propagación del Evangelio. Responsabilizamos a otros por las fallas y sufrimientos que vemos que esos otros nos causan, porque simplemente no hacen las cosas como nosotros queremos que se hagan, no entendiendo que esos otros también pueden ser objeto de la misma gracia que Dios nos otorgó por medio del Evangelio. Al igual que Jonás se quejó de que la calabacera ya no le daba sombra e ignoraba la inmensa misericordia que Dios le tuvo a las 120.000 almas de Nínive, a veces nosotros perdemos el enfoque y nos olvidamos que alrededor nuestro está lleno de zombies espirituales que van a continuar muertos en sus pecados si es que nadie ora, se prepara y sale a hablarles de esa inmensa misericordia que Dios tiene para ellos también. Finalmente caemos en el pecado porque no nos humillamos ante Dios y su Evangelio. Seguimos resolviendo nuestros problemas con el sentido común del mundo y negamos la eficacia del Espíritu Santo en nuestras vidas, alejándonos de la meta del nuevo hombre que debe apropiarse de nuestra vida. Para finalizar, señalarte que cada hombre natural allá afuera, en la calle, espera ansioso el momento de dejar el confinamiento para volver a la misma vida que tenía antes de la pandemia. Este pasaje en 1 Corintios 2 nos desafía a nosotros, como nuevos hombres, mujeres, hombres y mujeres, a salir de esta pandemia sin ser igual a lo que éramos antes, a dejar de quejarnos y volvernos maduros, íntegros, listos para ser usados. Si salimos iguales, volveremos a caer enfermos de inmadurez espiritual y volveremos a los mismos conflictos mundanos que teníamos antes. Este pasaje nos impulsa a poner el foco en parecernos a Cristo. En el Antiguo Testamento Dios nos muestra al hombre intentando muchas veces alcanzarle, pero sin lograrlo. En el Nuevo Testamento Dios nos muestra al nuevo hombre al que le fue permitido compartir la eternidad y logra alcanzarlo. Y ahora por medio de la fe nos es permitido tener la misma mente que ese nuevo hombre. Como práctica permanente, pregúntate frente a cada encrucijada de tu vida, ¿cómo actuaría el nuevo hombre? Lo que sí te advierto es que si no leemos la palabra de Dios y no oramos y no conectamos a diario con Dios, no esperemos encontrar respuesta. No hay respuesta. No te puedes conectar con Dios simplemente. Dios no es un genio en una botella que cumple todos nuestros deseos. No es un amuleto, no es una energía positiva, no es una fuerza de la naturaleza. Es una persona que espera que reacciones a la palabra de Dios obedeciéndola. Todos nosotros debemos obedecer. Eso es lo que espera Dios de todos nosotros. Y para ti, amigo, si estás escuchando y no conoces a Cristo, te desafío a reflexionar sobre tu vida pasada y tomar la decisión de abrazar al nuevo hombre y vivir la vida que Dios quiere que vivas. Para ello, solo debes humillarte ante Dios pidiéndole perdón por tus pecados y reconociendo que no hay nada en este mundo que pueda compensar la maldad de tu corazón. Luego acepta ese sacrificio de Cristo como el tuyo propio y muere con Él para levantarte a una vida como nuevo hombre junto a Dios por la eternidad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.